Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar el desarrollo de los bolsillitos para el abrigo, ¿ya? Bien, yo les había mandado en la hoja de información yo les había enviado las medidas. Vamos a hacer el primer desarrollo de bolsillo. En la medida que yo les había enviado, tenemos un rectángulo de 14 por 12. ¿Ya? Entonces, aquí tengo preparado mi papelito de un rectángulo de 14 por 12. Una vez que yo tengo este papelito, mi trazo de bolsillo de 12 por 14, a continuación, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una parte curvita, tal como está en el modelo. Entonces, yo agarro este papelito ya cortado, lo doblo y luego coloco mi reglita en la parte curva, ¿ya? Uniendo la línea, ¿no? De este borde y de este otro costado. Entonces agarro la regla sisa y trato de unir, así. Y esta línea yo la voy a cortar, ¿ya? Entonces voy a acercar a la cámara para poder ver, ¿sí? Esa parte que está con el lápiz, yo la recorto. No se olviden que estamos aquí cortando el trazo sin los ensanches, ¿ya? Y después extiendo, quedaría así, curvita la parte de abajo. Esto va a ser la parte de arriba, ¿ya? Así. Entonces, aquí tenemos que ponerle siempre la simbología. Este es un bolsillo parche, le ponemos un nombre, bolsillo parche. Le vamos a poner el sentido por donde vamos a cortar y las veces que yo corto, ¿sí? 2 veces. Entonces, miren, yo aquí tengo el bolsillito, ¿sí? Lo he trazado así en un cartoncito, ¿no? En una cartulina duplex y he cortado. Aquí tengo cortadita mi telita y a la hora de cortar, yo le voy a dar los ensanches respectivos, ¿ya? Puede ser en base a 1,5, 1,5, 1,5, ¿sí? Y luego, miren, como tiene que tener esta parte curva en mi bolsillo, yo lo voy a colocar así y lo voy a planchar, ¿ya? Doblo todo esto y con la plancha, ¿no? Miren, a la hora de planchar se va a formar la curva porque el patroncito, ¿no? Que está hecho en cartulina, me está ayudando a formar la parte curva. De igual manera, este otro lado, bien planchadito, ¿estamos? Una vez que está bien planchadito, yo lo retiro, mi molde, y miren ustedes que va a quedar así en forma, ¿ya? En forma. ¿Estamos? Bien. Después se remalla la parte de lo que se va a doblar, ¿sí? Y le voy a doblar en base a 2 centímetros, puede ser 2,5, y esto se cose. Lo voy a coser por la parte, ¿ya? Del remalle. Estoy preparando mi bolsillito tal como les he mandado en la hoja de información. Bien, una vez que ya tengo aquí preparada, cosidita la parte de la vuelta del bolsillo, quedaría así. Ya yo le he puesto el hilito de otro color para que se pueda notar. Hay que sacar siempre las imperfecciones. Retiramos siempre los hilitos que nos quedan, ¿ya? Antes de continuar con el bolsillo. Porque este bolsillito va a tener un adornito de una blondita. Entonces, yo tenía una blonda ancha y la he recortado, ¿sí? Para poder ubicarla. Entonces, miren, doblamos esta partecita, ¿ya? Doblo así, porque está
me está facilitando, ¿no? El planchado que hice, ¿ya? Y entonces coloco mi blondita. Siempre hay que colocar la blonda por la cara de la blonda. Se hace un doblez aproximadamente de 1,5 centímetros, y esto lo voy a coser. Ese es el detalle. No hay que olvidarse que los bolsillitos para los abrigos, sobre todo de las mujercitas, tiene mucho detalle. Se puede bordar, se puede colocar blonda, por ejemplo. Ahora, cuando está curva esta parte, la blonda tiene también que tener un plieguecito, dos plieguecitos. No, no le podemos forzar a la blonda, ¿eh? Siempre hay que hacerle lo que nos pide el bolsillito. Si es curvita, le damos plieguecitos al bolsillito. Si es un bolsillo que va a ser recto, ¿no? Un bolsillo recto, y le vamos a colocar una blondita, también le ponemos nosotros, tal cual está pidiendo la forma del bolsillo. Entonces, cuando es curvita, le damos plieguecitos, pequeños plieguecitos, ¿ya? Unos pequeños plieguecitos, ¿para qué? Para que me ayude a voltear la blonda. Si no, no va a voltear la blonda. ¿Estamos? ¿Ya? Siempre lo vamos a hacer con cuidado, despacio, porque estamos cosiendo al borde. Bien. Y no hay que olvidarse que a la hora de terminar se debe de doblar la blondita, que debe de quedar exactamente al bolsillo. Ahí sí atracamos. Bien. Ahora retiro y les voy a mostrar en la cámara, ¿ya? Para poder ver. Miren, va a quedar así, ¿ya? Con sus plieguecitos. ¿Estamos? Bien. Ahora, esta preparación de bolsillo lo vamos a colocar nosotros en el lado delantero del abrigo. Vamos a suponer que esto va a ser mi abriguito. Acá tengo un pedazo de tela y yo lo ubico el bolsillo. Miren, ya está preparado, entonces lo que hago es coser. ¿Se acuerdan que cuando estábamos desarrollando el trazo del bolsillo decíamos que necesitamos del costado del abrigo a 4 centímetros colocamos este bolsillo parche curva? Ahora, los bolsillitos deben de tener detalle en la costura, ¿no? Un pespunte. Entonces, cuando yo voy a iniciar, como le llamamos nosotros, el pegado de bolsillo, lo voy a hacer con atraque. Pero ahora el atraque va a ser doble y más larguito, ¿ya? Y el ancho de prensatela me estoy guiando para poder ubicar el bolsillo y que también quede, ¿no? Como una costura de adorno. ¿Estamos? Siempre en la parte curva es un poquito difícil, pero hay que procurar que la máquina no nos gane. ¿Ah? Entonces le damos un buen remache. ¿Y por qué? Porque estas costuritas necesitan esa doble o triple, ¿no? Costurita, doble remache. ¿Para qué? Para que no se vaya a descoser, si no se descose. ¿Por qué? Porque por aquí, por ejemplo, los niñitos, ¿no? Meten la manito, sacan a cada rato, guardan ahí sus recuerdos o todo lo que consigue. Y hay pequeños que les llama mucho la atención del bolsillo, ¿no? El uso del bolsillo. Limpiamos y miren cómo quedó. Aunque no se nota muy bien, creo, la blondita como es blanca y la telita es color perla. Entonces, este sería el primer bolsillito que hemos puesto como modelo en la hoja de información. ¿Ya? Bien. Y miren cómo ha quedado dobladito en la parte de abajo. ¿Ya? Entonces, este es uno de los modelos que podemos desarrollar. ¿Ya? Bien. Ahora, vamos a hacer el otro bolsillo que tiene tapa. ¿No es cierto? Bien. Para eso, también ya ustedes tienen la medida. Y yo aquí ya tengo cortada también mis telitas. Entonces,
Para la tapa, yo le había dado un ejemplo de 13 por 7. Y aparte le vamos a dar 1 centímetro a todo, ¿no? El contorno del bolsillito, ¿estamos? 7 más 1 centímetro a cada lado sería 9 por 15, ¿ya? 9 por 15. ¿Y cuántas veces tengo que cortar? 2 veces. Entonces vamos a poner el bolsillito así, cara con cara. Esta es la tapa de bolsillo, no hay que olvidarse. La tapa de bolsillo. A ver un ratito. Vamos a ver si está bien. Aquí tengo la escuadra y vamos a escuadrar, ¿ya? Que esté bien derechita. Nuestra tapita debe estar derecha. A ver. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, yo estoy usando acá un cabito de jabón, que es el que me marca mejor, para que no se me vaya a borrar cuando yo estoy cosiendo. Está bien. Entonces, vamos a dar acá un cortecito para que esté derechito. Ya tengo las piezas de mi tapa de bolsillo. Y acá tengo el bolsillo en sí, que tiene 12 por 12, si no me equivoco. ¿Ya? Ahora, miren, acá está remallado. ¿Por qué? Porque primero lo voy a agarrar esto y lo voy a doblar. Este es el refuerzo de bolsillo, ¿ya? Lo doblo aproximadamente a 2 centímetros y lo voy a coser. Atacamos y vamos con la costura recta. Un momentito. Se nos ha salido la aguja, el hilo. Entonces, miren que hoy día vamos a desarrollar 3 modelos de bolsillo, ¿ya? Para que ustedes puedan elegir cualquiera de ellos y podamos nosotros aplicarlo en nuestros abriguitos, ¿ya? Entonces, hasta aquí todo está comprendido, espero que sí, ¿no? Bien, a ver, ya está. Miren, siempre estoy usando hilo de otro color para que se pueda ver, ¿no es cierto? Bien, ahora miren, ya tengo preparado mi bolsillo en sí y aquí va la tapita. Entonces, la tapita la vamos a coser uniendo las 2 piezas, ¿ya? También ya atracamos a la hora de coser. Y voy a formar aquí el ángulo, porque la tapita, ustedes vieron en la figurita que les mandé, es recta la puntita, ¿ya? Entonces hacemos un ángulo. Y cuando hacemos el ángulo, ¿se acuerdan que le dábamos un cortecito? Sí, ¿no es cierto? Agarro acá, le doy un corte. ¿Y ese corte para qué es? Ustedes saben que es para que nos ayude a voltear y formarse bien el ángulo. Ya, a ver, aquí vamos a ver. Miren, para poder voltear, yo agarro así y con estos 2 dedos de acá hago como si fuera, ¿no? Boto para allá, para atrás y boto hacia adelante. Los ensanches y volteo. Me va a salir derechita mi puntita. ¿Ven? Otra vez. Me ubico de esta forma. ¿Ya? Los pulgares están hacia adentro. Y luego boto hacia atrás, boto hacia adelante, sujeto y volteo. Entonces, aquí tengo, miren, ya formado el ángulo del bolsillo. ¿Ya? Miren, aquí está formado el ángulo del bolsillo. ¿Ya? Bien, listo. Ahora, esta tapita puede quedarse así o le damos también, ¿no? Un pespunte. Y me recuerdo que el pespunte, ¿no? Me ayuda a afianzar las costuras que hice. ¿Ya? Siempre nos vamos a guiar por el ancho de la prensatela, formando el ángulo, ¿ya? No hay que olvidarnos sus detalles, formamos el ángulo.
Ahora les voy a mostrar cómo ha quedado. Siempre vamos limpiando las costuras. Bien. Miren, aquí ha quedado con el pespunte. ¿Ya? Está hecho el pespunte. Y aquí tengo, en sí, la bolsa de bolsillo. Ahora, yo tengo aquí otro color de telita para poder ver la diferencia. Si no, se nos va a perder lo que yo les quiero enseñar, ¿ya? Bien. Entonces, yo doblo aproximadamente a 1 centímetro, ¿ya? Así. Entonces, doblo también esta parte, así, aproximadamente 1 centímetro. Pero ¿cuál es el detalle de esta tapita? Porque si ustedes se dan cuenta, las medidas no es igual, es diferente y tiene una razón de ser, ¿ya? Ahora yo les voy a explicar, por ejemplo. En sí, miren, así quedaría el bolsillito, ¿ya? Y la tapita siempre tiene que estar un poquito más grande, medio centímetro a cada lado. No puede tener la misma medida, ¿ya? Tiene que ser 1 centímetro más. Entonces, ahí, miren. Y la tapita se va a colocar más o menos a 2 centímetros de distancia. ¿Para qué? Para que cuando voltee, miren, esto quede así. Es un bolsillo con tapa, ¿ya? Bien, entonces, si yo doblo así, y doblo esto para aquí, y doblo esta parte de abajo, aquí estaría bien doble, ¿se dan cuenta? Miren. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Le voy a cortar. Ya está señaladito ahí. Cuando he doblado, se ha marcado una línea. Entonces, coloco mi dedito, ¿ya? Y a unos cuantos milímetros corto. ¿Vieron que corté esa parte? Es para que me ayude a dar la vuelta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren acá. Un doblez, otro doblez, marco, presiono, ¿sí? Desdoblo, se me formó ahí un ángulo, coloco mi dedito y le doy el cortecito a unos milímetros. Aquí los voy a mostrar. Estos cachitos los tenemos que retirar. Miren cómo ha quedado. Miren, si yo lo coloco en el polar de color azulino, me queda así, ¿ya? ¿Esto es para qué? Para ayudarme a que sea más delgado lo que yo he doblado. Ese doblez que hice, ¿ya? Entonces, tengo acá este doblez y ahora lo voy a ubicar en mi telita. Así. Doblo esto por aquí. También nos podemos ayudar con la plancha. Planchamos y nos ayuda. Ahora sí. Y antes de colocar, verifico que debe de pasarse más o menos medio centímetro. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces lo vamos a coser. Igual, ¿se puede hacer pespunte? Sí. O si no, lo cosemos al borde. También. Siempre atracando al inicio de la costura. Acomodamos bien. ¿Ya? Entonces, nosotros cosemos. Cuando yo pongo el pie en el pedal de la máquina, solamente a donde necesito. Como aquí tengo que hacer el doblez, también lo voy haciendo despacio. Doblo y formo el angulito. Sí, con cuidadito. Para que me salga bien, ¿no? Si no, nos va a salir mal. Tengo que formar exactamente el ángulo. ¿Ya está? Continúo con cuidado. ¿Ya? Planto la aguja porque voy a girar. ¿Sí? Y acomodo. Una vez más. Ese doblez. ¿Sí? Ahora sí. Acomodándose. Estos bolsillos, ¿no? Son decorativos
Y como les comentaba, se puede poner greca, se le puede poner sesgo, se pueden bordar los bolsillos, hay bolsillos con media luna, hay bolsillos que tienen forma de corazón, hay bolsillos que tienen inclusive de otro color. Es cuestión solamente de ingeniarse, dejar volar la creatividad, ¿ya? Pero siempre debe tener un detalle, los bolsillitos de los abriguitos para niños. Se puede bordar con lentejuelas, con pedrería, en fin, se pueden hacer muchos detalles. Ahí se le puede poner, como se podría comentar, ¿no? Un toque, ¿no? Diferente, ¿ya? Miren, ahí tenemos el bolsillito, ¿sí? Por acá vamos a meter la manito. Y ahora vamos a colocar la tapita. Entonces, para colocar la tapita, yo debo de medir aproximadamente 2 centímetros, ¿ya? Marco 2 y marco 2 y le trazo una línea, siempre, ¿no? Como base. Siempre tenemos que buscar nosotros puntos de apoyo. Y luego coloco mi bolsillito sobre esa línea, ¿sí? ¿Sí? Antes de colocar, debo de verificar que a la hora de golpear debe quedar así. Ya, está bien. Entonces, voy a coser el ancho del pie prensatero. ¿Ya? Entonces yo me ubico, ¿no? ¿Cómo lo coloco a la hora de coser para yo guiarme del ancho de prensatela? No nos olvidemos que nosotros siempre buscamos guías para coser. Y en esta oportunidad, el ancho de pie prensatela es mi guía. El polar siempre cede, entonces hay que cuidar, hay que coser con mucho cuidado, porque el polar cede. Estamos y vamos limpiando la costura. Bien. Una vez que ya he cosido de esta manera, ¿qué voy a hacer? Lo voy a voltear y le voy a afianzar con otro pespunte, porque no puede quedarse así, ¿no? Nuestro bolsillito quedaría así, miren, la tapita estaría flotando. Necesito que la tapa baje. Y para que baje, ahora yo voy a coser a 1 centímetro. ¿Y por qué? Porque no debe de aparecerse la costura que hice arriba. ¿Ya? Eso se debe quedar oculto. ¿Ya? Bien, ahora vamos a ver cómo quedó. Entonces, miren, no ha quedado nada de lo que yo cosí. Esa es la forma de cómo acabar, ¿ya? Bien, puede quedarse así. Ahora, si no, también si le pone su botoncito, sí, se le puede poner ahí un botón de adorno. Miren, aquí me conseguí un botoncito que tiene detalles, ¿ven? Justo para niña. Ah, también puede quedar de adorno, ¿no? Yo lo puedo coser solamente acá y queda de adorno, sin mandar a hacer el ojal, porque acá tendría que ir el botón y acá tendría que ir el ojal, ¿no es cierto? Pero si no, yo le quiero poner otro toque, le pongo ahí este botoncito que me quedaría, ¿no? Algo decorativo. ¿Estamos? Miren, algo decorativo. ¿Ya? Entonces vamos. Bolsillo, parche, ¿no? Cuadradito, con su tapita y su detalle. Y el otro bolsillito que hice con la blondita. ¿Ya? Ustedes ya van eligiendo cuál de ellos más. Y tenemos ahora otro bolsillito. Les voy a mostrar otro bolsillito. Y este bolsillo, ¿no? Va a tener un refuerzo. Es parecido al que hice el primero, pero ahora va a tener un refuerzo. Aquí tengo un pedazo de tela. Y ese va a ser su refuerzo. Esta es la cara, ¿no? Entonces, este es su revés y este sería su revés, ¿ya? Entonces, yo quiero que el refuerzo me salga hacia afuera. Entonces, yo lo voy a colocar de esta manera, ¿sí? Y lo voy a coser. Se puede coser a 1 centímetro, se puede coser a medio centímetro. Ahora, he usado, ¿no? Mi moldecito
con curvita, porque eso le da también más gracia a los bolsillitos, ¿no? De niñas sobre todo. Y he llevado para planchar. Esto, o sea, es el bolsillo exacto. Yo le tengo que dar en base a 1,5, ¿sí? Por todo, en base a 1,5 para poder planchar. Y a la hora de planchar, la tela debe estar por su revés y aquí está la cara. Entonces yo lo plancho así, con la punta de la plancha, todo esto volteo. Y se me va a quedar así arrugadito con la plancha. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Eso es para qué dijimos, para que me salga bien hechecita la parte de la curvita. ¿Ya? Esa parte debe quedar bien semi redondita. Bien, miren, revés con revés, cara con revés, ¿sí? Se puede abrir la costurita o simplemente la doblo, así, exactita debe quedar. Y primero le doy un pespunte, ¿ya? Puede ser de medio centímetro. Entonces, atraco. Debe estar derechito, ¿no? Esa unión de la costura. Y atraco. Y entonces, miren cómo me está quedando ese refuerzo, ese detalle, así, ¿ya? Ahora, ¿qué hago? Le doblo. En base a 1,5 le estoy doblando, ¿ya? Ahora, aquí también podemos aprovechar, ¿no? Se le puede poner otro detalle, ¿sí? O si no, puede ser así nomás. En este caso lo vamos a poner así nomás, ¿ya? Entonces, a coser. Como yo les decía, tengo que buscar, ¿no? La manera de ayudarme a controlar la guía para que me salga derechito. ¿Estamos? Entonces, yo tengo que buscar la forma de cómo coser, de cómo me facilita coser. ¿Ya? Miren, quedó hacia afuera el detalle, ¿no? Hacia afuera. Bien, ahora lo vamos a pegar, ¿no? Sí, sobre esta telita que resalte, ¿ya? Y una vez que colocamos esto, siempre hay que sujetarle con un alfilercito, para que no se nos mueva nuestro bolsillito, ¿no? Si no se nos va a mover. Entonces, y hasta aquí, en base a 1,5 cm el doblez, ¿ya? Llevo a la máquina y esto lo puedo coser al borde, ¿no es cierto? Cuando voy a coser al borde, hago 3 puntadas de seguridad. Ahí aprovecho que la plancha ya me ayudó, miren, ustedes, a formar ahí la parte curva, ¿sí? Y me guío. Siempre lo hacemos despacio, pero que nos salga bien la costurita. O sea, mire, cuánto el planchado, cómo me ayuda. ¿Ves? Solamente yo le estoy empujando, ¿no? Para que me forme bien bonita esa parte curva. Ah, y otra cosa, miren la forma de cómo colocar la mano para poder girar, ¿ya? Así, ayuda a girar. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que ayudarle a la telita para que pueda girar la máquina, controlando siempre, ¿ya? Aquí todavía está planito. Y después me guío por donde está ya marcada la parte del doblez que hice con el planchado, ¿ya? Pongo todo para adentro, ¿sí? Verifico antes de coser, ¿no es cierto? Porque de nada me va a servir si yo lo coso por coser y después me voy a dar cuenta que en vez de curva tengo puntitas, ¿no? Entonces, preparo, miren, giro, ¿ya? Esa maniobra que hago, ¿no? De girar, ¿ya? Y lo estoy cosiendo al borde. Despacio, siempre despacio, ¿no? Cuando es curva, hay que poner despacio. La postura, la velocidad, ¿ya? Sí, acomodando, siempre hay que estar acomodando, para que nos salga lo más derecho posible. ¿Está? Muy bien, sacamos, listo, una puntadita más y sacamos. Bien. Luego recorto los hilitos, ahí nomás aprovecho, ¿no? Para hacerle
cortes precisos del hilito. ¿Está? Bien, estamos limpiando las costuras. Puede quedar así o también se le puede hacer un pespunte también, ¿no? Bien, entonces aquí hemos desarrollado los 3 modelos de los bolsillitos, ¿ya? Los que se pueden aplicar en nuestro abriguito. Sí, hay muchos desarrollos de bolsillos, pero están basados prácticamente en estos 3, ¿no? Uno que está con la aplicación de la blonda, ¿ya? El otro que está sin blondita, pero el detalle es, ¿no? Que va sobre este bolsillo un refuerzo, que puede ser de otro color, e inclusive acá se le puede aplicar una greca, cinta, sesgo, ¿no? Lo que mejor nos parezca, ¿sí? Y este otro bolsillito, que es un bolsillo recto, parche, con su tapita, ¿ya? Bien. Hasta aquí, al ver alguna preguntita. A ver, por favor, pregunten. ¿Qué les ha parecido el desarrollo de este bolsillito, de estos bolsillos? ¿Están apropiados para los abriguitos? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Yo creo que sí les haya gustado, ¿ah? Miss Carmen, buenas tardes, Rosalía. Miss Buenas Carmen, mi tardes. pregunta sería, ¿de cuántos centímetros es el refuerzo del último bolsillito que hicimos? El verdecito. Exacto. Estamos trabajando en base al modelito que yo les he mandado en la hoja de información. Es de 14 por 12, ¿ya? Pero esta parte que está sobre el bolsillito, este detalle, le he puesto, por ejemplo, 7 por 12, ¿sí? 7 por 12. Ok. Ya, gracias. Bien, a ver, ¿qué les pareció el desarrollo del bolsillo? ¿Qué interesante? Sí, muy interesante. Muy bien, muy bien. Yo quiero aprender cómo hacer diseño. Bien, el día de mañana vamos a estar confeccionando un abriguito con el detalle de los pliegues en el cabezal de manga, ¿ya? Y entonces después vamos a confeccionar el otro abriguito que es con la tela bomber, donde no necesita remallar, solo coser, ¿no es cierto? Entonces tenemos 2 desarrollos de abriguitos para poder eh, avanzar ya la clase, ¿sí? Porque ya la próxima semana estaremos entrando también a hacer el desarrollo de la casaca térmica para niños, ¿ya? Entonces ahí es bien interesante hacer ese trabajo de la casaca térmica. Es una experiencia muy bonita porque ahí se aplica, por ejemplo, el acolche, se va a usar una tela para forro, la tela de casaca, ya vamos a hablar también de otros tipos de tela, así es que la clase va a estar cada vez más interesante. El desarrollo de estos abriguitos que yo estoy haciendo es prácticamente de la tela polar o la tela Dakota, ¿no? Donde no necesita forro, ¿ya? Porque el desarrollo con forro, que es casi parecido al de la casaca térmica, entonces ya ustedes se van a dar cuenta cómo es el trabajo con forro, ¿ya? Cuando se hace, por ejemplo, los abrigos con forro, por lo general son esto de tela paño, ¿no? Inclusive ya se usa entretela para poner en el refuerzo de cuello, entretela para poner en la parte del empechadito de los lados delanteros, inclusive se usa entretela para poder, por ejemplo, hacer estos bolsillitos parche en una tela plana, ¿no? Que es, por ejemplo, esto paño, para que nos salga bien este bolsillito, se tiene que usar una entretela para que le ponga bien el refuerzo. En cambio, el polar no necesita, porque ya no es tiene volumen y se le siente doblecito. Esta tela blanca que están viendo acá en este bolsillo es de Dakota, por ejemplo. La Dakota es más doble, ¿no? Más doblecita que el polar.
Inclusive que el micropolar es más delgadito todavía, entonces, pero no necesitan su entretela, ¿no? Entretela, como les vuelvo a repetir, es de refuerzo prácticamente. Ahora, cuando hacemos el bolsillo parche para el abriguito en tela paño, necesita ponerle su forro. No puede quedar así, tiene que tener forro. ¿Ya? Es otra forma de poder confeccionar los bolsillos inclusive. Bien, ¿alguna pregunta? Miss Carmen, buenas noches. Buenas noches, sí. Soy Roxana. Misita, una consulta. Yo pensaba hacer el abriguito con paño, entonces voy a necesitar hacerle forro. Claro, cuando es con paño, tienes que hacerle con forro, porque si no, no se ve bien el acabado. Y las Tiene, medidas para el forro tienen que ser igual que para la tela, para el pañito. sí, ¿dónde varía cuando se retira la vuelta del abriguito? Varía en la parte de la basta, varía cuando se le tiene que poner la hombrera en la parte de la unión del espalda y delantero para que le forme bien el empechadito, porque si no, se cae, ¿no? En cambio, cuando se hace, por ejemplo, con el polar, no se observa esos detalles. ¿Por qué? Porque haciendo el pespunte, haciendo el remalle, la misma tela, le da, como te digo, cuerpo a la prenda, ¿no? Es otra experiencia, muy diferente. Ya, Misita, gracias. Ya, por ejemplo, ahora yo les voy a enseñar ese abriguito de color amarillo, el abriguito de color amarillo, está hecho de Dakota, entonces, ¿cómo le da cuerpo, por ejemplo, a esa prenda? Es cuando se hacen los cortes, ¿no? Aquí voy a retirar a ver estos bolsillitos, ¿ya? Y vamos a ver, por ejemplo, en la Dakota. La Dakota es una tela que tiene bastante consistencia, es durita. Y aparte de eso, cuando se le da, por ejemplo, estos cortecitos, o sea, le arma, ¿no? Yo, por ejemplo, a la pregunta de Roxana que decía, cuando se trabaja con la tela paño, al unir el hombro delantero con el hombro de espalda, se tiene que poner acá la hombrera y aparte de eso se tiene que poner por la parte de revés, todo esa parte de la vuelta o del lado delantero, su entretela para que se arme. Si no, se cae, ¿no? No se arma bien el abrigo. En cambio, con esta tela, con solamente ponerle la vuelta, ya se arma, ¿eh? Se arma el abriguito, ¿no? Tiene consistencia la tela. Ahora, por ejemplo, cuando yo trabajo con forro, mi forro de la manga debe estar más arriba, porque no debe de verse en el borde, ¿no? Igual, el forro de la parte de largo del abrigo también va a quedar arriba, no, le va a cubrir. Vamos a suponer que esto sea el forro, a ver, con esta tela, esto sea el forro, y esto va a quedar adentro, le va a cubrir así, el forro va a quedar así, de esta forma, ¿no? Entonces, es muy diferente el armar, el cortar un abrigo con forro. Por eso yo le estaba comentando de que cuando hagamos la casaca térmica, ahí vamos a usar el forro. Claro, la entretela ya no va a entrar porque va a entrar, por ejemplo, en este caso, el acolche, porque vamos a hacer una casaca térmica. La casaca térmica hay dos formas, ¿no? Se puede usar el acolche con el forro o se puede usar inclusive, por ejemplo, la tela polar que va a ser el forro, ¿no? Es como si estuviéramos haciendo dos casaquitas en uno. Son diferentes experiencias. ¿Ya? ¿Otra pregunta, por favor? Si no, les explico de este bolsillo, ¿ya? Este bolsillo, por ejemplo, está la bolsa hacia adentro, miren, la bolsa hacia adentro. Pero cuando se hace este tipo de bolsillo, es cuando se aprovecha el corte, ¿sí? Se aprovecha un corte en la parte de la cinturita
y luego se hace un detalle, ¿no? De un bolsillo curvo, y adentro está la bolsa. Miren, adentro está la bolsa. Y todo esto simplemente está remallado, ¿ya? Entonces, les vuelvo a repetir el detalle. Se hace este bolsillo curvo, ¿ya? Cuando se aprovecha un corte en la parte de la cintura, ¿sí? Entonces, si vamos a hacer, por ejemplo, mañana, antes de yo cortar el abriguito que voy a desarrollar, yo les voy a explicar inclusive, ¿no? Cuando hacemos estas piezas en el lado delantero, ¿cuántas piezas tiene ese abrigo? 1, 2, 3. Cuando yo voy a elaborar un corte, por ejemplo, de esta manera, a la hora de cortar tengo que darle 1 centímetro aquí, 1 centímetro a este lado para poder unir, ¿ya? Cuando hacemos también los cortes, por ejemplo, en esta parte de la espalda, ¿cuántas piezas tiene la espalda? Vamos a contar, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 piezas tendría este lado de espalda. Les vuelvo a repetir, estos cortes que se hace en las telas para polar o para Dakota, le da ¿qué? Estabilidad a la tela, le da plomo al abriguito, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Por eso hago los pespuntes. Inclusive, cuando he unido esta parte del largo del abrigo y el corpiño, también está cosido, está remallado y tiene pespunte. Entonces, miren, tiene caída, como que diríamos, ¿no? Le da consistencia, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta, por favor? Miss Carmen, ¿qué otras telas aparte del polar y Dakota no necesitan forro? Por ejemplo, como les enseñaba la semana pasada, esa tela bomber, les comentaba de otras telas que son tejidas para hacer chompas, le llaman, ¿no? Polar para chompas. Son telas sintéticas que tienen caídas, son más doblecitas, ¿ya? Son más doblecitas las telas. Entonces, son todo tipo de telas sintéticas que puedan remallarse. Bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien. Entonces, mañana estamos armando un abriguito. Ahí aprovecho también antes que me olvide. Para poder unir, porque me estuvieron preguntando, ¿no? ¿Cómo se une el abrigo? Para poder unir el abrigo, se colocan los bolsillos en el lado delantero y se une hacia la espalda. O sea, se cierra esto, ¿ya? Se cierran las costuras de costado. ¿Estamos? Se arma la manguita, se cierra la manga, ¿ya? Levantamos la basta del puño a máquina, remallando a máquina. Una vez que tengo preparada la manga, voy a unir al cuerpo que ya está, ¿no? Unido en la parte del hombro, unido en la parte del costado, y la manga se coloca aparte. Es diferente la unión de la manga del abrigo con la polera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces no se pierdan, por favor, mañana la clase que va a estar interesante. Entonces, ¿por qué? Porque me ayuda, por ejemplo, a formar estos pliegues, ¿no? Que le da realce al abriguito, por ejemplo. ¿Ya? No, claro, si hay alguien que quiere hacer este tipo de manga, lo puede realizar. Y si no, simplemente le hace la manguita básica. ¿Ya? ¿Estamos? Bien. ¿Alguna preguntita, por favor? ¿Todo está claro? Bien. Entonces, daré por terminada la clase y recomendando siempre, por favor, que se cuiden, porque según las últimas noticias, ¿no? Que están prácticamente divulgándola por la radio, por la televisión, los diarios, hay más contagiados aquí en nuestra zona. Entonces, por favor,
si van a salir a la calle a hacer sus compras, usen bien sus mascarillas, que les cubra la parte de la nariz, ¿ya? Por ejemplo, yo acá les voy a hacer una demostración, ¿ya? Miren, yo me confeccioné esta mascarilla y a la hora de usarla, la debo de usar de esta forma, ¿no? Que me cubra toda la parte de la nariz. ¿Estamos? Si es preciso, hasta la parte de la quijada, ¿ya? Esa es la forma correcta de cómo debo de usar la mascarilla, ¿ya? Me debo de proteger las fosas nasales. Y también otra recomendación, que no se debe de estar jugando con la mascarilla, ¿no? Y por supuesto, conservando de todas maneras la distancia de 1 metro y lavarse las manos constantemente. Tengan mucho cuidado, cuídense, y si no hay ninguna otra pregunta, estaremos dando por terminada la clase. Bien. Muchas gracias, misita, por toda su orientación. No, gracias también a ustedes por prestar atención y estar comunicándonos siempre, ¿no? Y estar en clase sobre todo. Yo les agradezco también. Muchas gracias, Miss Carmen. No tienes por qué. Gracias a ti también. Miss Carmen, buenas noches, le habla Esther. Miss Carmen, para mañana tenemos que tener cortado nuestro trazo ya para armar el abrigo. Tenemos que tener cortados los trazos y, si es preciso, cortarán conmigo, paso a paso, ¿ya? Ay, ay, ay. Mañana, en todo caso, cortamos el trazo con usted. Claro, el trazo lo puedes cortar, pero la tela, yo voy a hacer la ubicación de los moldes sobre la tela. Ay, 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 ay. Ya, misita, esa era mi consulta. Hasta mañana, gracias por sus enseñanzas. Gracias a ti. Ya, que te vaya bien, cuídate, gracias. Ok, Miss Carmen, muchas gracias. Hasta mañana entonces. Ya, hasta mañana. Gracias, Rosalía. Gracias. Miss Carmen, una consulta, muy aparte del tema de hoy. A la clase donde usted puso el cierre a la polerita, no me pude conectar. Lo que pasa es que a veces se nos cruzan el horario con las clases de mi hijo. Ya. Entonces, quería consultarle. He buscado, pero creo que en WhatsApp todavía no ha subido este video de estas clases, ¿no? De colocar el cierre en la polerita. Ya, el pegado del cierre, ¿no? Ya, eso todavía será para el día sábado. Ya, mi cita. Sí, para el sábado va a subir. Para el sábado. Ya, sí, porque la verdad es que no sé poner cierre. Entonces quiero ver todavía el tutorial para poder ponerle el cierre a mi polerita. Pero de todas maneras, ya vas, por ejemplo, chequeando que la altura de los bolsillos esté derecho, que ¿no? Que estén iguales, y también la parte de la pretina que debe estar igual, la parte del escote delantero debe estar igual. Entonces, cuando tú chequeas esos 3 puntos, te va a ser más fácil colocarlo el cierre, ¿ya? Ya, mis Carmen, muchas gracias. Ya, buenas noches. Nada, ¿por qué? Buenas noches.